¿Qué tal hoy? Review de 13 del Shower. La caja, ¿ya vieron el unboxing? Si no, vayan a ver el unboxing, estuvo bastante bueno. Para que sepan cuál es, ¿no? Ahora sí, este es el case que trae. La verdad es que está muy bonito. Y si son seguidores del canal, saben que cuando les cambio el cable es porque me gustaron y este me gustó. Yo lo pedí con el cable de 4.4 y con eso empezamos. No hay necesidad de pedir el cable 4.4. De hecho, este que le puse es 3.5. ¿Por qué? Porque no necesita casi nada de amplificación. Mi celular lo movió, yo diría que como al 90%. ¿Por qué me di cuenta que no lo movió al 100%? Porque en mi celular el grave se sentía como un poquito descontroladito. Y una vez que le puse un dongle, lo controló. Pero ojo, no suena mal. De hecho, este es un consejo nada audiófilo. Si usted es un audiófilo de cepa, se va a enojar conmigo. Pero de hecho, si no lo amplificas bien y solo quieres usar con tu celular y te gusta a ti ese tipo de graves que retumban un poquito más, un poquito descontrolados, ya no le pongas dongle y así vete. Yo ahorita la review sí la hice amplificándolo al 100%. De hecho, el dongle más económico que tengas, cualquier amplificador lo va a mover, no te tienes que preocupar. A ver, ahora estuve pensando mucho en qué precio lo iba a comparar. ¿Por qué? Porque el precio normal es de $120. Que bueno, la verdad es que yo nunca lo vi en 120. Casi siempre andaba como en 90, 100. Ahora, salió hace 2 años. Yo diría que vale 90 o 100. No, a precio normal no lo pagues. Espérate una oferta. Yo lo conseguí en alrededor de $30. Por lo que he visto ahorita en AliExpress en los comentarios, ha oscilado entre los 26 y los $40. O sea, ahorita ya ese es su rango, dependiendo ofertas y descuentos. Y lo voy a tratar de mantener por ahí de los $40-50, ¿sale? ¿Cómo suena? Graves potentes. Yo tenía la idea, por lo que había visto en otras reviews, que eran muy potentes y no. O sea, sí son potentes arriba de lo normal. Yo no diría que llega a ser Basshead. Eres amante de los graves. Puede que te guste porque suena muy bonito, pero te va a faltar más boom. Los subgraves son algo elevados. Los graves están ligeramente abajo. O sea, más bien está abajo de los subgraves, pero siguen siendo potentes. Suenan bien. Les digo que con celular suenan medio descontroladitos, pero no suenan mal. Ya con dongle son bastante limpios y algo rápidos. Entonces la verdad es que creo que tiene un buen driver. Son muy cómodos, son pequeñitos. Yo les puse estas ear tips. La verdad es que no cambia mucho el sonido con las ear tips. Así es que si le ponen abiertas, cerradas, va a ser más o menos igual. Yo les diría que le pongan la que mejor sello les haga para que los graves se levanten. Medios. El punto flojo de este audífono, sí están bastante disminuidos. O sea, sí la firma es como una V. Y pues no es que suenen mal, más bien es que están escondiditos. Me gustó más con voces de hombres que con voces de mujeres. Y si eres alguien que le gustan las cuerdas, no va a ser para ti porque sí quedan medio escondidas. Agudos. Son ligeramente elevados, pero muy ligero. Y son muy bonitos. Te dan bastante detalle. Eres sensible a los agudos, puedes ir por él. No te van a lastimar. No es que estén recortados. O sea, aunque son elevaditos, al final lo más alto, yo no siento que esté recortado, sino como que está redondeadito. Suena muy bonito, la verdad es que bien, aquí sí, palomita, suena bonito. Separación instrumental es muy buena. Ahí sí, la verdad, muy buena. A pesar de que los medios están abajo, todo lo escuchas donde debe de ser, en su lugar muy bonito. El soundstage yo diría que es promedio. No es amplio ni es cerradito, está en el normal, promedio. Así es que si buscas soundstage amplio no va a ser para ti. Para videojuegos yo diría que no es recomendable porque sí te va a faltar ahí un poquito de amplitud y los medios como están muy disminuidos no te va a servir. Eso sí, si te gusta ver videos en YouTube o ver películas, muy divertidos, están muy buenos. ¿En qué precio yo los pondría? Sí, Carlos, ¿tú cuánto pagarías? Yo lo pondría en el rango de los $50 y van comparaciones antes de decir si va recomendado o no. ¿A qué me sonó? Suena parecido a 2 audífonos que tengo y que son del precio. El primero, el TrueTear 0 azul. El azul, no el rojo, el azul. También es una firma en V. La diferencia es que es más cómodo,
mejor con las cajas. Es más cómodo este. ¿Por qué? Porque el True Tier 0 azul tiene muy largo el nozzle o la puntita y puede que sea incómodo. Y es más grande. Es más cómodo el D13. El 0 azul tiene los agudos más elevados. Entonces, si eres sensible a los agudos, vete por el D13. Buscas más detalle en agudos, ve por el 0 azul. En cuanto a la calidad de sonido, son muy similares. La firma es muy parecida, insisto, no es con los agudos ligeramente más elevados. También los subgraves, siento que están ligeramente más elevados aquí, en el 0. Pero muy leve, son casi iguales. Pero sí te da una firma, yo diría que ligeramente más divertida a este por los agudos alzados. Pero insisto, eres sensible, ve por el D13. ¿Cuál me gusta más a mí de estos dos? A mí la verdad es que si me dijeran de estos dos con cuál te quedas, yo me quedo con el 0 azul. Por los agudos. Pero es solo porque yo soy amante de los agudos. Recomendación en general, yo diría que si el D13 lo puedes conseguir por $40 hacia abajo, pues este va a ser más cómodo y la construcción es mejor. Así es que a lo mejor yo recomendaría el D13, pero están muy parejos, insisto. Preferencia personal, el 0 azul por los agudos. Y el otro, el Simgot EA500, también es muy similar. Diferencias. El Simgot tiene ligeramente más elevados los graves. Pero aquí sí se nota más que en el 0. Aquí sí se siente más elevado. Pero también los agudos son más elevados. Ojo, sensible a los agudos, ve por el D13. Este te da más detalle. Aunque a mi preferencia personal me gusta más el agudo del 0 azul. ¿Sale? Comodidad, mucho más cómodo el D13. Pero mucho. El problema del Simgot es que sí es algo incómodo. De hecho a mí no me queda al 100%. Y pesa mucho, el D13 no. Medios, son mejores los medios aquí. Ay, si el Simgot gana en medios, a pesar de que igual es firma en V, los medios son más claros. Creo que la gran diferencia entre estos dos, en cuanto a la calidad de audio, es que se siente... ¿Cómo lo diré? En el Simgot se siente un driver como con más claridad. No quiero decir más brillante, sino como que más claro en las frecuencias. Y en este se siente un poquito más cálido. Entonces tú buscas detalle, ve por el Simgot. Buscas algo un poquito más divertido y un poquito más cálido, ve por el D13. Yo, si me preguntan con cuál de los dos te quedas, aquí sí, a mí sí me gusta más el D13. Como que fue un poquito más mi estilo y es más cómodo. Y digo, estos tres ahorita andan entre $50 hacia abajo. Así es que creo que es una buena competencia. Así es que me quedo con este y este lo quito. A ver, ¿lleva o no lleva sello de garantía del batallón? Ojo, a precio normal no lleva sello de garantía. No pagues 120, no pagues 90. Yo te diría que no pagues 70. Yo diría que si lo consigues de 50 hacia abajo, veas esta comparación que te hice y te decidas por uno de los tres, por 50 hacia abajo. Ya si lo consigues en 30, que fue lo que yo lo conseguí, es una compra segura. Yo le daría sello de garantía de 40 hacia abajo, porque ya está más barato que los otros dos. En 50 no le daría sello de garantía, ¿por qué? Porque creo que te podría gustar más alguno de estos. Yo en particular, si solo tuviera $50 y eso costaran, yo me quedo con el 0 azul. Pero bueno, ya es gusto personal. En su momento, hace 2 años, por $120 habrá valido la pena. Yo digo que no. Yo creo que no, sí estaba muy caro. Insisto, de 50 para abajo ya compite de 30, 40, compra segura, pero solo que busques una firma cálida y que no seas basehead, porque si eres basehead te va a faltar grave, ¿sale? Pero bueno, hasta aquí llegó la review de hoy, espero que les haya gustado. Y ya llegó otro audífono que también conseguí de super oferta y de esta misma marca. Y va a ser el siguiente video, voy a hacer el unboxing de que es el Z4. A ver qué tal. Por lo que sé, este es más del estilo entre equilibrado y analítico. Entonces está padre porque debería de sonar muy distinto al D13, ¿no? Pero bueno, vamos a ver.
Pronto viene el unboxing y la review. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Adiós.